Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este inicio del ciclo de conversatorios Género y Cuerpo en los Estudios Antropológicos a través de la Galería de Arte Contemporáneo, como parte de las acciones que se establecen desde la Unidad de Género del Instituto Veracruzano de la Cultura para compartir y abrir los diálogos a conocer otras experiencias de mujeres de diversas comunidades en el territorio veracruzano y en el país. Esta tarde nos acompañará la maestra Aura Renata Gallegos con la charla Maternidades, Partería y Comunidad. Esto está orientado a abrir una serie de discusiones que exploren otras vivencias y nos permitan advertir a través de los estudios antropológicos y de otros saberes, pues unas realidades que quizá están alejadas de esto que hoy conocemos y que creemos como universalizante. Entonces, escuchar estas otras voces nos pueden permitir enriquecer nuestros conocimientos y trabajar en fortalecer nuestros saberes. Y pues sin más, voy a proceder a realizar la formal lectura de la semblanza de nuestra invitada. Aura Renata Gallegos es maestra en estudios en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad por la Universidad Veracruzana y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde hace 7 años construye su camino en la partería, aprendiendo con parteras tradicionales y en la tradición, y fortaleciéndose en el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de 9 Lunas en Oaxaca. De la confluencia de la academia y la partería, escribió la tesis Formar parteras desde la tradición, estrategias para la continuidad de la partería en México y Oaxaca. Experiencias del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de 9 Lunas en Oaxaca. Y pues sobre este trabajo es que hoy nos estará comentando estas visiones y estos hallazgos que encontró a través de esta investigación. Actualmente, Aura Renata colabora con otras compañeras parteras y académicas para encontrar vías para la continuidad de la partería tradicional como derecho cultural y como derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Pues le agradecemos que hoy nos acompañe. Muchas gracias, Aura, por aceptar esta invitación. Y pues sin más, procederemos a escuchar su exposición y al final estableceremos un breve diálogo. Para cualquier pregunta, duda o comentario que tengan al respecto de esta participación, vamos a poner los datos de contacto al final para poder continuar con esta conversación. Hola, buenos días, tardes o noches, según el momento en el que vayan a ver esta presentación. Pues primero agradecer a Heréndira Esperón y al IVEC, al proyecto de la Unidad de Género, el haber abierto este espacio para la exposición que tiene como título Maternidades, Partería y Comunidad, que es un título propuesto por el mismo IVEC. Y bueno, la exposición se divide en 3 partes. Una es una introducción para poner el tema de la partería, las maternidades y las comunidades en discusión, ¿no? Como poder ir reconociendo la vigencia del tema y la problematización en el México actual. Vamos a hacer un segundo momento con informaciones y datos que yo elaboré a partir de mi tesis de maestría que hice aquí en la UB, como ya comentaba Heréndira. Y finalmente, pues vamos a platicar un poquito, muy brevemente, sobre cómo y por qué es relevante el lugar en donde nacemos y cómo y por qué es relevante nuestras miradas de las maternidades y en cómo llegamos las mujeres, en este caso mexicanas, a la maternidad. Quiero decir que esta investigación y este estar al día con las notas periodísticas que ustedes van a mirar tiene que ver con mi quehacer como partera en la tradición
Y bueno, decir que ser una partera en la tradición quiere decir que yo soy una mujer que me he introducido en la partería desde una perspectiva tradicional, aprendiendo con parteras tradicionales, a quienes agradezco que me han abierto su espacio, su sabiduría, el espacio íntimo del parto, para que yo, como otras compañeras, pudiésemos aprender. Y que quiere decir también que no soy una partera tradicional, que desde pequeñita se fue formando como partera porque pertenece a una familia de parteras, que es la manera que caracteriza mayoritariamente a las parteras tradicionales de México. Entonces, me parece relevante que quienes escuchan sepan y desde este lugar en el que yo me posiciono y del que yo hablo. Entonces, voy a compartir la presentación. Te pido, Erendira, que me avises que lo he logrado. Uh -huh. Compartir. Ahí estamos. Y aquí quiero empezar. Ok. ¿Qué sentido tiene hablar de partería, maternidad y maternidades y comunidad hoy en este marzo de 2021 en México? El tema de la partería ha estado resonando en los medios de comunicación con cierta fuerza. Ha llegado el tema a gente que no se lo había preguntado, que no lo estaba teniendo en su agenda. Este tema del parir en casa como una opción para dar vida en medio de la pandemia del COVID estuvo muy en los medios en mayo, abril del año pasado, y había una especie de sorpresa, ¿no? Con el resurgimiento de los partos en casa. Y aquí hay una primera clave para pensar la partería y las maternidades, que es el lugar de los partos, en donde las mujeres damos vida y transitamos hacia ser madres, en el hospital, y qué significa eso, en nuestras casas, y qué significa eso. Y se empezó a mirar el parto tradicional, el parto ancestral, mirar a mujeres indígenas que tenían más trabajo por el temor al contagio del COVID. Esta nota de la izquierda arriba es muy reciente, es de enero de este año, y es una nota que salió en el noticiario principal de Televisa con Denise Merker. De manera que el tema ha estado en la agenda política nacional y, y se ha construido desde una narrativa que continúa la historia de que las parteras están en lugares alejados, que se vuelven una opción en plena pandemia. ¿Por qué es una sorpresa? ¿Por qué está en las notas periodísticas? ¿Por qué asombra que las mujeres digan, mejor voy a parir en mi casa y no quieran ir a un hospital? ¿Y por qué se nombra el miedo como factor detonante de esta decisión autónoma de las mujeres que solo están ejerciendo su derecho? Esta es otra clave, su derecho a elegir dónde, cómo y con quién parir. Un derecho reproductivo inalienable que ha ido siendo negado a las mujeres mexicanas. Y aquí quiero que observen la diferencia entre estas ilustraciones, en donde podemos observar a mujeres indígenas, y esta imagen de otra partera, quién es y cómo aparece en el escenario nacional, ¿no? Es otra estética, es otra manera de plantear el parto en casa, ¿no? Y bueno, en medio de esta
de esta pandemia, decir que los partos se han reducido tremendamente. El parto vaginal es ahora, esta estadística es del primer semestre del año pasado, y pueden observar ustedes cómo el parto en casa, el parto natural, no por cesárea, fue siendo cada vez menos numeroso que el parto por cesárea. Mientras se anunciaba que las parteras estaban trabajando más de lo normal por miedo a contagiarse de COVID en un hospital, otra realidad empezó a atravesar con mucha mayor gravedad el cuerpo de las mujeres mexicanas y la historia de la vida de las mujeres y de sus bebés. Esta historia es la historia de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es tristemente, triste y dolorosamente, un problema crucial en el dar vida de las mujeres en este país. En 2017, la CNDH hizo una recomendación general al detectar el crecimiento y el aumento de la... Crecimiento y aumento es lo mismo, el crecimiento de la violencia obstétrica y en mucho quizá la mayor capacidad de las mujeres para reconocerla y nombrarla. Es una violencia obstétrica que tiene un montón de procedimientos que el parto no necesita, que tiene en su marco un parto hospitalizado en donde la mujer es acostada, es básicamente inmovilizada, se le niega el alimento, se le niega la bebida, se le obliga a estar en una posición que no es beneficiosa para el parto y se le niega principalmente la autoría del acto de parir. En medio de este movimiento de quitarle, de arrancarle el poder a las mujeres de parir, está el crecimiento de la cesárea en México. En las últimas décadas hemos visto como un procedimiento que tendría que ser de emergencia para un parto que no está pudiendo suceder y que pone en riesgo la vida de la mujer o que pone en riesgo la vida de bebé. Una cirugía que tendría que entrar en un momento en el que se trata de ganarle unos minutos al reloj para poder acceder a bebé, para que pueda respirar. Es una medida urgente, valiosa, que no tendría que ser más del 10 o 15% en este país. Y ya antes de la pandemia estábamos entre el 46 y 48%. Entonces, tenemos una creciente violencia obstétrica que está caracterizada por una cesárea innecesaria que en el principio de la pandemia, por primera vez rebasó el 50% de los partos en México. No es posible que la mitad de las mujeres y de los bebés de este país corran riesgo de morir en el parto. Es imposible. Pero las cifras aquí están. Ha habido una serie de decisiones médicas desde hace un par de décadas que proponen partos por cesárea bajo argumentos falsos, como la circular de Cordón, que no es una causal de parto por cesárea, como que se acabe el líquido amniótico, un fenómeno extraordinario que en otros países, por ejemplo, no existe. Y ahora ha sido muy claro que este crecimiento tiene que ver con la facilidad de agenciar, de agendar y administrar el ejercicio laboral
de médicos y enfermeras en los hospitales. No tiene que ver con las condiciones de salud, tiene que ver con un ejercicio de administración del trabajo en la salud pública y privada, porque este problema de violencia obstétrica es mayor en los hospitales privados que en los públicos. Así que acá en México la violencia obstétrica es tremendamente y tristemente democrática. Entonces, ¿por qué hablamos con sorpresa si hay un parto que está siendo tan violento en los hospitales? Porque hablamos con sorpresa de que las mujeres elijan parir en su casa. ¿Y por qué se pone en el contexto del miedo a contagiarse en una enfermedad en el espacio hospitalario? Esta historia es bastante más larga que la coyuntura del COVID y la coyuntura de la violencia obstétrica, con la que el parto hospitalario emerge en realidad. Esa no es una novedad, es una constante en el desarrollo de la ginecobstetricia. Lo que sucede es que en México la partería tradicional ha sido históricamente relevante. Las parteras tradicionales han atendido los partos en casa, dentro de las comunidades, dentro de la cultura y de los territorios, de las plantas, de la biodiversidad, desde una matriz epistémica particular. Y ha sido una partería que tiene una serie de herramientas muy amplia, muy diversa, como diverso es culturalmente nuestro país. Y cómo es que nos sorprende ahora que las parteras estén atendiendo en un momento en el que las mujeres necesitan parir en su casa para mantener su autonomía y para decidir en qué términos se vuelven madres y en qué términos reciben a sus hijos. Esta es una historia de larga data. La medicina obstétrica, la medicina académica, como yo la llamo, que basa su legitimidad por sobre otros conocimientos en los estudios científicos y en las trayectorias universitarias, desde el siglo XIX mexicano rechazaba la labor de las parteras tradicionales, les llamaba rinconeras, aseguraba que eran responsables de la muerte de los bebés. Esto sucedía en México y sucedía en Europa. En el caso europeo se empezó a desarrollar una línea de partería de mujeres que atendieran en casa primero y después en los hospitales, que fue la partería profesional, que está basada en la episteme y en la legitimidad universitaria de la medicina científica. En México este proyecto no funcionó. Estas parteras tituladas, muy bien documentadas por Ana María Carrillo, no importa, ella muestra cómo son estas parteras tituladas, duran unas décadas en el país y son sacadas de los hospitales y de los servicios de salud por los ginecobstetras en los años 60. Y desaparece esa figura, así que solo quedan las parteras tradicionales. Las parteras tituladas nunca fueron numerosas. Demográficamente, las parteras tradicionales han sido quienes han recibido a los bebés en México hasta años muy recientes. Y aquí comienzo con algunos datos que fui construyendo con mi tesis, pero ya recordé que está esta diapositiva, que es muy interesante. Esta discriminación hacia las parteras tradicionales no es de hace 100 años. Esta
discriminación hacia las parteras tradicionales, de la que hablo al llamarles rinconeras, al responsabilizarlas sin estudios clínicos que demuestren que es más peligroso un parto con partera que un parto hospitalario. Se reedita este febrero de 2021 en el Día Internacional de la Mujer, de las mujeres y las niñas en la ciencia. El CONACYT publica este tuit tratando de reconocer que las mujeres hemos creado, construido, sostenido, transformando conocimiento desde hace siglos, milenios, y nombra a las parteras tradicionales porque el cuidado de la vida ha sido un lugar de conocimiento femenino y busca darle lugar. Y a esto vino una andanada de tweets terriblemente racistas en los que se vilipendia el ejercicio de las parteras tradicionales y se acusa a CONACYT de no tener ningún respeto por las mujeres en la ciencia al hacer alusión a las parteras tradicionales en un día tan importante. Es vergonzosa la línea que se abrió y deja observar cómo en el ámbito profesional mexicano este prejuicio contra las parteras permanece. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, esto viene de una visión que hace mucho tiempo, como les decía, decidió que las parteras tradicionales no tenían lugar en el mundo moderno. Esta narrativa que ya se construía hace unas décadas, que ya se construía en el siglo XIX, estaba ya aquí en documentos de la naciente Organización Mundial de la Salud de 1954. En este apartadito ustedes pueden leer cómo considera la Organización Mundial de la Salud de 1954 a la partera tradicional. Y entonces la ubica como una figura característica de las sociedades económicamente menos desarrolladas, donde asume el papel que antes desempeñó en todas partes y que en el mundo desarrollado ahora ejerce la partera profesional. En una narrativa desarrollista, evolucionista, que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX, en la que se dijo que había países de tercer mundo que estaban en vías de desarrollo y que se iban a poder desarrollar a través del capitalismo. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que las parteras tradicionales han de desaparecer cuando nuestros países se desarrollen. Es una sentencia. No puede convivir la figura de la partera tradicional con el desarrollo. Es un mundo posicionándose de manera superior sobre otro mundo. Estas políticas estas ideas se convirtieron en política pública para el Estado mexicano en la década de los años 70, cuando el Concierto Internacional de los Países Desarrollados estipuló que para sostener los convenios económicos entre México y el Fondo Monetario Internacional, tendría que reducir su tasa de natalidad. Y México entró con un vigor y una constancia que pocas veces se ha visto en alguna política de gobierno. La política para reducir el número de hijos por mujer ha sido una constante que inclusive ha atravesado al neoliberalismo y que es sorprendente es el nivel de continuidad que tiene.
Esta historia recomienza aquí, cuando se funda el Fondo de Naciones para la Población, el UNFPA, y su correlato en México, el CONAPO. Este Consejo Nacional de Población ha sido el encargado de generar estas políticas para la reducción de la natalidad, que otra vez vienen y atraviesan el cuerpo de las mujeres. Las políticas fueron muy potentes y no solo buscaban reducir el número de hijos, sino transformar el lugar económico de las mujeres, sacándolas del lugar de producción y reproducción hogareño, doméstica, para ponerla fuera de casa. Entonces, les voy a mostrar este videíto que es muy interesante de esta primera... Déjenme lo hago y sigo hablando porque si no me confundo. Ok. De esta primera campaña para reducir la natalidad, que es de los años 70, es una joya que ilustra muy bien lo que les platico. Vámonos haciendo menos reproductivas y más productivas para vivir mejor todos. De eso se trataba, de reducir la natalidad. ¿Y cómo lo iba a hacer un gobierno que tenía un sistema de salud tremendamente carente, que no llegaba a buena parte del territorio nacional? Una carencia que volvemos a ver otra vez en tiempos de COVID. Bueno, pues lo que se decidió 2 años después de que se funda el CONAPO es generar una política de capacitación a las parteras tradicionales. Se trataba de que las parteras tradicionales serían capacitadas, como ordenaba también la Organización Mundial de la Salud, para que mejorar su práctica, y eso no lo decía la normativa, que distribuyeran métodos anticonceptivos en todo el territorio al que el sistema de salud no llegaba, con una población que no confiaba en el sistema de salud y que sí confiaba en las parteras tradicionales, que eran figuras de autoridad de sus comunidades. Estos procesos de capacitación han sido también una política sostenida del gobierno mexicano, que lejos de ser una capacitación en la que le dijeran a las parteras, aquí estamos, nosotros tenemos esta capacidad de resolución cuando hay un parto que se vuelve una emergencia, que usted, señora partera, sabe reconocer, porque usted sabe cuándo está siendo complejo un parto, cuándo un bebé está en una situación que pone en riesgo su vida, porque las parteras tradicionales, que siempre han atendido partos, saben cuando hay una situación de riesgo, y hagamos un traslado, hagamos un buen acuerdo para que cuando esta situación suceda, usted pueda trasladar a esta mujer al espacio hospitalario donde le podamos brindar la atención que necesita. No, no fue así. El proceso de capacitación fue un proceso que los antropólogos de antes le llamaban aculturación, en el que se empezó a enseñar a las parteras cómo es la mujer desde la biología. Y se las llevó a aprender a atender partos con las mujeres acostadas, con sus procesos fisiológicos intervenidos, con oxitocina artificial, que transforma el parto de la mujer, porque deja de ser ella y su estado el que genera las hormonas, la situación, el estado espiritual y emocional que le permite ir avanzando en su abrirse para traer a su hijo al mundo y ella volverse madre y recibirlo en sus brazos.
La oxitocina artificial rompe el ritmo de la mujer, porque ya no es ella la que segrega desde la visión fisiológica médica, ya no es ella la que segrega las hormonas. El parto empieza a atravesarla a ella. No es ella la que dirige, ella es atravesada. Y a las parteras se les enseñó a usarlo y esta historia continúa una historia de colonización en el que la ciudad y lo universitario y lo blanco es superior. Y lo tradicional, lo indígena, lo mestizo, lo popular es inferior. Las parteras no tuvieron opción a no ir a estas capacitaciones, porque el gobierno mexicano decidió que podía autorizar el trabajo de las parteras. Las parteras habían sido autorizadas desde hacía siglos por sus comunidades y por hacía años esta partera en específico con nombre y apellido por su comunidad. Su labor y su trabajo es la que las legitima. Si ella trabaja bien, entonces las mujeres y las familias le tienen confianza. No es una cuestión arbitraria, pero ese lugar de reconocimiento es negado por el Estado mexicano y es negado por las instituciones de salud y por los médicos y las enfermeras que encarnan estas políticas. A las parteras no se les invita a los cursos de capacitación, es el presidente municipal el que la manda a llamar. Esto es un ejercicio de coacción. Hubo parteras que se negaron a participar y hubo regiones en las que las parteras pudieron trabajar, continuar trabajando con normalidad. Las consecuencias de estas políticas han sido muy relevantes. La Organización Mundial de la Salud planteaba que los grandes proyectos de capacitación a parteras tradicionales eran una medida temporal, mientras los sistemas de salud de los países del tercer mundo crecían y entonces podían atender a todas las mujeres. Y sí ha ido pasando. Y aquí es importante reconocer que no es que haya sucedido de una forma natural. Ha sucedido como consecuencia de una política de Estado en contra de la autonomía de las mujeres para elegir dónde, cómo y con quién parir. Y contra la autonomía de las comunidades y el reconocimiento de esos otros saberes que construyen otros mundos posibles. Esta visión del mundo que ponía también, que transformaba también el lugar de las mujeres en la sociedad mexicana, construyó una narrativa en la que las parteras están en donde los servicios de salud no llegan. Las ligó a una narrativa en la que es la carencia la que justifica su existencia. Por eso resulta tan sorpresivo que en pleno siglo XXI las mujeres mexicanas quieran parir en su casa. Y decidió que la manera correcta de atender un parto era la manera alopática. Por eso en el punto 3 de este primer reglamento, yo resalto que sus servicios deben ajustarse a las normas técnicas. Las normas técnicas rigen el quehacer del sistema de salud, de médicos y enfermeras. Y van detallando cómo es que se debe atender un proceso que no es solo fisiológico, es un proceso cultural. Tenemos a una cultura que se posiciona por sobre otra, como un ejercicio de poder. Y entonces se construye esta narrativa que continúan los medios masivos de comunicación
al decir que las mujeres van con las parteras porque tienen miedo de estar en los hospitales. Y se construyó otra historia en la que las parteras siempre son sujetas de capacitación. Las consecuencias de este proceso es que la partería tradicional en México puede estar en riesgo de desaparecer. Que el ejercicio autónomo de las mujeres para parir en su casa con una partera tradicional dentro de sus comunidades y entonces de verdad ser de tu pueblo, y entonces las maneras de llegar al mundo, de acompañar a las mujeres en su parir, de recibir a los bebés, de recibir la placenta y de enterrarla en el territorio propio, cuestión que arraiga energética y socialmente a las comunidades, esta capacidad de bienvenir a los nuevos miembros de la comunidad, se va borrando. En 1985, más o menos 30 de cada 100 mexicanas y mexicanos nacían en manos de partera. Hoy día, bueno, para 2018 eran 2 o 3 de cada 100. Las cifras para el COVID todavía no las tenemos. Y cuando las tengamos, hay que dudar de ellas, porque hay un subregistro de la atención del parto por partera. Los mecanismos para reducir el parto por partera han sido muchos y han ido transformándose a través del tiempo. Primero, como les decía, la idea era reducir la natalidad y más adelante se habló de reducir la mortalidad materna y con las metas del milenio se buscó reducir la pobreza extrema, ¿no? Si ustedes recuerdan, las metas del milenio dictaban que había que reducir la muerte materna porque es uno de los indicadores de pobreza en los países. Entonces, en el caso mexicano, para atender las metas del milenio, se desarrollaron 2 programas, Oportunidades, bueno, este programa Oportunidades, el Seguro Popular, y después se transforma en Prospera. A las mujeres, con estos programas, a las mujeres más pobres de este país, se las obligó a ir a 5 consultas de embarazo con médicos. Esto hizo que las mujeres dejaran de acudir con parteras, porque además de que ya estaban siendo supervisadas, también sucedía que en estos espacios hospitalarios se les llevaba a pláticas de embarazadas. Y en estas pláticas embarazadas, una y otra vez se les decía que las parteras tradicionales y sus prácticas eran peligrosas, que una sobada, que es una estrategia tradicional muy enraizada, que a la partera le permite conocer a bebé y escuchar cómo está la madre a través del estado de su cuerpo, ya no sucediera. ¿Por qué? Porque corría riesgo de desprenderse la placenta. Se les decía que los test podían ser abortivos. La medicina herbolaria en México es altamente diversa y tiene conocimientos milenarios. Y a las mujeres se les infundió miedo. Después también se les dijo que ellas debían atenderse en los hospitales. Y lo que está sucediendo es que esta partería que ustedes ven aquí, de una búsqueda de Google, está siendo desaparecida. Está siendo desaparecida como una política de Estado. Y esta... Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Ok, gracias. Y esto es relevante para las maternidades y las comunidades, porque
las maneras en las que llegamos al mundo y la manera en la que nos transformamos en madres nos acompañan toda la vida. El parto es un evento cultural y es un evento corporal. No todas las culturas paren igual y la atención para los partos es diferente alrededor del mundo. Las parteras tradicionales tienen maneras de hacer diferentes, las parteras tradicionales ocupan plantas distintas y las mismas plantas pueden ocuparlas para distintos procesos. Las parteras tradicionales parten de una matriz epistémica que une a las mujeres con la madre tierra. Reconocen a la tierra como un ser vivo que nos cuida y de la que formamos parte. Este es un lugar muy diferente al lugar de la medicina académica que considera al cuerpo una máquina a la que se puede intervenir. Las parteras se relacionan con mujeres porque son las mujeres las que paren. Los médicos pueden no relacionarse con mujeres porque ellos consideran que pueden obligar el parto. Por eso la mitad de las mujeres mexicanas son atravesadas con una cirugía que no necesitan, que es una herida mayor. Es ominoso. Lo que yo he visto en mi experiencia, en los partos que he acompañado, cuando una mujer decide parir en su casa, es mucho más dueña de su parto. Y cuando recibe a su bebé, ha atravesado un camino tan arduo. Parir es difícil la mayoría de las veces. Es una experiencia que suele confrontarnos y te muestra que tus capacidades están más allá de lo que tú creías. Hay un momento en el parto en la que la mujer se tiene que vencer, tiene que aceptar que no puede más. Y cuando acepta que no puede más, puede más. Es un momento magnífico. Es un momento que es robado a las mujeres cuando ellas aceptan que no es su poder parir. La cultura del parto ha sido transformada en México por 57. Ah, ya me superpasé, no vi tu aviso. Cierro. Discúlpame, Erendira. La cultura del parto ha sido transformada por la cultura hospitalaria. Las mujeres no saben cómo están y no saben cómo están sus bebés hasta que van a la consulta, que las pone de por sí muy nerviosas, ¿no? Porque ¿qué les va a decir el doctor? Seguramente hay algo mal. ¿Por qué las mujeres en México tienen miedo de estar embarazadas? ¿Por qué la cultura médica de México puede decir, sin estudios de por medio, en abril de 2020, que el embarazo es un factor de riesgo para la complicación de COVID, como la presión alta y como el sobrepeso? ¿Cómo puede igualarlo una situación saludable a una serie de enfermedades crónicas? Solo fue una sospecha y todavía no hay manera de reconocerlo. Lo que sucede es que la medicina médica, la medicina de las universidades, no reconoce el poder de las mujeres. Y cuando una mujer toma en su poder su parto,
toma en su poder su decisión de tener hijos o no, más allá de lo que la política internacional diga, ella puede atravesar su camino hacia la maternidad con fuerza y con autodeterminación. Y con eso termino porque no vi tu aviso, Erendira, discúlpame. Pues muchísimas gracias, Aura, por esta participación y pues brevemente, como el tiempo es implacable, pues solo me gustaría cerrar con dos preguntas. Primero, que nos cuentes un poco de tu experiencia como investigadora en estos temas, en el tema de la partería, sobre todo, esta exposición ya pues muy valiosa que nos realizaste. ¿Cómo fue el ser parte de la partería e investigar la partería? ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste en esta etapa? Bueno, el primer reto fue escuchar mi propia voz, darle lugar a mi conocimiento sensible, a mi experiencia personal dentro de la investigación. Mi tesis, que encuentran en el repositorio de la UB, justo su primer capítulo es un trabajo autoetnográfico que permite, que es a la vez un locus de enunciación, ¿no? Que quien lee el trabajo conozca quién lo está escribiendo y desde dónde lo está escribiendo, desde dónde está viendo la partería tradicional. Y para eso tomé la decisión metodológica de en un principio no leer trabajos sobre partería, porque primero quería escuchar mi voz. Entonces escribí un montón desde esta voz y desde no solo mi propia voz, sino retomando la voz de las maestras parteras. Y entonces el trabajo tiene a su favor que es que quien lo escribe conoce de qué habla, no lo supone, y a la vez tiene la virtud que para algunas personas es defecto, que es una voz militante, es una voz activista que llama a detener la obstaculización de parte del Estado, a quitar el certificado de nacimiento, que ya no pude hablar de él en la exposición, que está bloqueando el quehacer de las parteras tradicionales en México, y que con este dolor encarnado de mujeres que están viendo bloqueado su derecho a decidir con quién parir, genero una visión histórica y estadística que demuestra claramente cómo está aconteciendo este acto epistemicida, ¿no? Y la otra cosa que fue muy difícil fue que cuando yo empecé a hacer el trabajo, una maestra partera tradicional de Guatemala, lideresa de la Organización Nacional de Parteras de allá, nos dijo que ellas habían acordado que de partería no se escribía, que la partería tenía que permanecer en la oralidad, porque la oralidad protege y porque la partería atraviesa la carne y el ser de la partera, son indisociables, no es objeto y sujeto, no es la partería y las parteras, son una misma. Y entonces el hecho de no escribir, no sistematizar los saberes de las parteras tradicionales tiene que ver con evitar la tentación de conservar la partería con un museo o con un libro. Y yo iba a escribir una tesis. Entonces la decisión que tomé fue que iba a ocupar solo lo que en espacios públicos las parteras tradicionales plantearan, especialmente en mi tesis. Ocupé los dichos en el seminario de partería tradicional que organizó en 2017, 2018 y 2019
Lina con la CNDH. Pues ahí difícil y lindo también. Tuve que rezar muchas veces para poder escribir y pedir guía a las maestras para saber qué sí escribir y qué debía permanecer en la oralidad. Pues vaya reto, ¿no? De tratar de conformar este arduo rompecabezas, por decir algo, solo con la voz pública, pero también muestra parte de tu ética como investigadora, de tu ética en tu hacer como partera, ¿no? Y la última pregunta, porque ya casi no tenemos tiempo. Quisiera que nos comentaras un poco ¿cómo ves ahora este resurgimiento del tema de los cuidados, de poner en el centro la vida? Porque creo que eso se está rescatando ahora, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado muchas cosas terribles y otras tantas por aprender, pero el sostenimiento de la vida que podemos recuperar de estos haceres comunitarios y que perfectamente demostraste con esta arqueología del estudio que realizaste en torno a la partería, cómo está en el centro el sostenimiento de la vida frente a este miedo terrible causado por la violencia obstétrica de la que muchas mujeres en el país han sido parte, ¿no? Yo quiero reconocer que la transición de esta civilización enferma de ambición, que vuelve utilitaria la vida, que vuelve recurso natural a la madre tierra, va tomando el rumbo de poner a los cuidados en el centro de la vida. Yo visualizo y mi trabajo personal como partera y además como investigadora me pone en la ruta del ecofeminismo, ¿no? Justo ahora he estado escribiendo un ensayo que esperemos se publique este año, sobre cómo en este momento justo en el que se empieza a reducir la natalidad en los países menos desarrollados, Vandana Shiva documenta cómo se niega el valor del trabajo de las mujeres, cómo se niega el valor del trabajo de cuidados. ¿Por qué quieres que salgan a lo reproductivo y sean menos, que salgan a lo productivo y sean menos reproductiva? Porque no entiende, es una visión que no entiende ni reconoce ni da valor al lugar de las mujeres, que no es solo en el cuidado de la vida, que es mucho más amplio. O sea, las parteras tradicionales son y han sido mujeres de todas las edades que cuidan de sus familias, cuidan de sus comunidades y salen 2 días a atender un parto. No es que estés amarrada a la vida doméstica, ¿no? Es poner el cuidado de la vida al centro nos permitiría también reconocer que no debemos intervenir el vínculo sagrado entre una mamá y su bebé en el momento de nacimiento. Por ejemplo, porque ese vínculo es fundamental. ¿Cómo esta mujer atraviesa este dar vida le permite agarrarse con confianza de la vida para acompañar a este bebé en su crecimiento? No por nada cada vez tenemos más casos de depresión postparto. En mujeres rurales y urbanas, no es un problema de mujeres urbanas y profesionales la depresión postparto. Hay mujeres que han intentado quitarse la vida, que vienen del mundo rural. Porque la confianza en la vida se reduce cuando tu sistema social y tu sistema económico niega su valor.
¿Qué valor tenemos las mujeres? ¿Cómo dialoga el feminicidio con la violencia obstétrica? ¿Qué valor tiene el trabajo de cuidar la vida? De la tierra, generando que sus bosques se mantengan con animales y plantas a un recurso natural, están completamente ligados. Son caminos que tenemos que estrechar en el análisis para proyectarnos hacia dónde vamos, como sociedades, como personas, como familias. Pues qué tema tan complejo ahora, porque si vemos ya ahí atravesando la construcción de comunidades, el tema de la migración, que también es todo un asunto que ha afectado como la constitución de estas sociedades rurales, el tema también que pusiste sobre la mesa, el enriquecimiento de saberes y de compartir y de dialogar y no de superponer unos sobre otros, ¿no? Sino de saber qué podemos aprender de las comunidades, de las parteras, de las mujeres diversas que están en todas partes, ¿no? Y cuyas voces son valiosas y cuyas voces este sistema pues capitalista, voraz, individual, eh, pues ha muchas veces anulado, ¿no? Nos deja como fuera de la discusión. Pues yo te agradezco nuevamente que hayas acompañado esta charla para todas y todos. Y pues vamos a dejar aquí los datos de contacto en esta barra inferior para que continuemos esta discusión. Ahí yo estoy disponible en la unidad de género y Aura pues está disponible en el mail que ustedes están visualizando ahora mismo para cualquier contacto, continuar la discusión y pues seguir aprendiendo unas y otras y todos y todas de estos saberes. Pues muchas gracias a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura. Les agradezco habernos acompañado y pues esperen más charlas de este ciclo que se llama Género y Cuerpo en los Estudios Antropológicos, con las investigadoras que estarán próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Erendira. Buena tarde. Buenas tardes, nos vemos pronto.